El desconcierto, la desesperanza y la decepción eran los sentimientos que sobrecogían a los discípulos del Señor el viernes exactamente después de la crucifixión. ¿Y cómo culparlos? Su maestro había sido puesto en la tumba, uno de los 12 había sido su verdugo y para colmo, otro de los 12 que se pintaba como el mejor de ellos fue el que le negó 3 veces. El conocido historiador secular insiste en que Pedro lloró amargamente. Esa frase significa que Pedro estaba hundido en una terrible depresión. La muerte de su Señor, más negarlo, lo había dejado sin fuerza. En medio de esa tragedia, un día como hoy al amanecer, las mujeres más cercanas al carpintero llevaron especies aromáticas como era la costumbre. Pero la sorpresa de ellas es que la piedra de la tumba había sido removida. Hasta ahí ustedes saben todo lo que les he dicho. El desconsuelo fue peor. Ellas pensaron, ¿se habrán robado el cuerpo? No supieron lo que estaba sucediendo hasta que 2 varones resplandecientes se aparecieron y les dieron un mensaje de 3 puntos. El primero fue una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El segundo de los puntos fue una aseveración: Él ha resucitado. Y finalmente fue un repaso. Acordaos, Él les advirtió que todo esto sucedería. Es como si esta mañana yo quisiera usar el mensaje de estos 2 varones resplandecientes y decirles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él se los había advertido. Y es aquí donde comienza nuestro sermón de hoy. Busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. ¿Lo encontraron? Evangelio de Lucas, capítulo 24, voy al verso 1. ¿Listas sus Biblias? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor, gracias por haber resucitado un día como hoy. Nos hemos unido como iglesia para recrear lo que la Escritura nos enseña. Gracias por haber enviado a tu Hijo, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Señor, es maravilloso pensar que los que tengamos fe en ti, algún día resucitaremos contigo.
Por favor, ministra nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Ni en broma intentaría juzgar el error de los discípulos al haber caído en depresión. Ellos no necesitan mi ayuda, pero me veo más identificado con ellos en defenderlos que en atacarlos. Es que creo que aún los que están hechos de hierro se sentirían muy mal después de ver sus esperanzas en una cruz. Especialmente porque ellos no habían reparado en que Jesús les había advertido esto. Voy a repetir esto último porque creo esa es la clave de todo. Ellos estaban en una profunda depresión porque no repararon en que Jesús les advirtió que sucedería todo eso. Y eso fue el tercer punto de los dos varones resplandecientes. Él les advirtió que todo esto iba a pasar. ¿No lo recuerdan? Cuando estos varones repasaron la historia, ellas de inmediato recordaron. Es cierto, Jesús anunció que esto sucedería. Los profetas del Antiguo Testamento también lo habían dicho. Con grande emoción volvieron donde estaban los otros discípulos a dar las buenas nuevas. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo recibieron los discípulos las buenas nuevas? Y como ansias por llegar hasta ahí, pero quiero hacer un paréntesis. Es que cuando termine este culto, creo que la mayor parte de nosotros iremos a desayunar. Imagino que una parte de ustedes desayunará con su familia o con sus amigos en sus casas o quizás en algún restaurante. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellas cuando recordaron lo que los dos varones les dijeron? Corrieron a dar las buenas nuevas. Les animo que a cualquiera que encuentren en vuestro camino, le cuenten que ustedes están festejando. Y cuando ellos pregunten, ¿y qué están festejando? Estamos festejando que Jesús resucitó un día como hoy. Y por favor digan a cuantos puedan, feliz día de resurrección. Es más, quiero animarles a repetirlo conmigo y yo al contar 3 lo gritan con mucho entusiasmo. Lo que van a gritar es feliz día de resurrección. 1, 2 y 3. Por favor, hagan como esas mujeres. Digan a cuantos puedan alrededor suyo, feliz día de resurrección. Bueno, llegaron a dar las buenas nuevas y la lista en el pasaje paralelo dice que estaba encabezada por María Magdalena, la misma Magdalena de la que Jesús expulsó demonios. Le seguía Juana, administradora de la casa de Herodes, y María, la madre de Jacobo. Otro de los evangelistas dice, y las demás, pero sí refiere estas 3. Cuando ellas regresan y dan las noticias, esto es lo que quiero recalcar. Su testimonio fue recibido con incredulidad. No sé si antes repararon en eso, yo no lo hice. Creo que algunos de los discípulos, después de escuchar que María llegó animada y dijo, ¡feliz día de resurrección! Uno de ellos se cruzó de brazos, habló con quien estaba a la par y le dijo, ¿quién dijo eso? María Magdalena. Bueno, dijo este discípulo, ustedes saben, ella ha cambiado desde que Jesús expulsó los demonios, pero ella nunca estuvo muy cuerda. Otro de los discípulos dijo ahí,
Ustedes saben cómo son las mujeres, cómo hacen alboroto de todo y a saber qué es lo que han visto. No les creyeron. No sé si usted se fijó en eso antes. Su testimonio fue recibido con incredulidad. Por eso es que Pedro corrió y Juan lo siguió. Porque ellos no creían nada de lo que las mujeres estaban diciendo. Y me emociona contar eso esta mañana, porque no debería sorprendernos si después de que ustedes le dicen a alguien hoy, feliz día de resurrección, las personas muestran incredulidad. ¿Sabe? Ni siquiera debería sorprenderse si en este mismo recinto hay personas que reciben el testimonio con incredulidad, sin emoción alguna y sin ninguna fe. No debería sorprendernos porque igual sucedió en esta historia. Ahora, qué hermoso detalle, y debo recalcarlo. Dios bendiga a aquellas mujeres que siempre están dispuestas a seguir el llamado de Dios. Qué bueno que estas mujeres corrieron a la tumba y trajeron las buenas nuevas. Quedará para la posteridad. Las primeras en predicar el evangelio del Cristo resucitado fueron ¿quiénes? Las mujeres. Voy a repetirlo. Las primeras en dar el mensaje del Cristo resucitado fueron ¿quiénes? Dios bendiga a aquellas mujeres que no les importa si su esposo o sus hijos creen que están faltas de cordura. Ellas igual muestran fe y entrega a las cosas espirituales y están dispuestas a obedecer el mensaje. Dios bendiga a aquellas mujeres como la mamá de Samuel, que cuando éste nació, poco tiempo después, la escritura dice que lo llevó al templo y dijo al sacerdote: es para Dios. Yo comprometí mi hijo a Dios. Aquellos de ustedes, hijos, y voy a incluirme sin congraciarme con mi mamá, pero que tenemos una mamá que desde pequeños nos está hablando del temor y el respeto a Dios, somos muy bendecidos. Y oro que haya muchas mujeres así, que animan a sus hijos a buscar el temor a Dios, a leer la Biblia, a ir al culto, que animan a sus hijos, que llaman a Dios a ser pastores, a ser misioneros. Dios bendiga a esas familias. Y desde luego, tristes aquellos hogares en donde lo que tienen son mujeres que quieren ser ejecutivas, que quieren ser mujeres reconocidas en los negocios, en las profesiones, con influencia en el gobierno, pero que sus hijos y su esposo irán al infierno porque ellas no saben nada de Dios. Debemos orar por ellas y dar gracias por las otras. Vean el versículo 13 ahora. Capítulo 24, verso 13. ¿Listos? He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Bueno, esta es la otra historia que deseo contar, de la resurrección. En la frustración del Cristo crucificado, algunos de los discípulos decidieron regresar a su tierra natal.
Dos de ellos, y cita el nombre de uno de ellos, y no es importante esta vez mencionarlo, iban hacia Emaús. Mientras iban en el camino, nuestro Señor Jesús se les apareció como otro caminante, como un peregrino. Y dice que sus ojos fueron cegados para que no reconocieran al Señor. Como un caminante más, les dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Qué son esas cosas que están hablando? Uno de ellos les respondió, y creo que con un poco de enfado: ¿eres acaso el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Que Jesús el Nazareno fue crucificado injustamente y ahora nosotros estamos decepcionados, no sabemos qué hacer. Mientras ellos daban sus quejas y desnudaban su corazón, Jesús les dijo: oh insensatos de corazón, ¿que acaso Cristo no les dijo que era necesario que todas estas cosas padecieran y para que Él pudiera entrar en la gloria? ¿No les dijo Él que esto estaba declarado en las Escrituras? Y de pronto empezó a enseñarles el Antiguo Testamento y las profecías que recitaban la muerte y la resurrección del Señor. Cuando llegaron a la aldea, estos dos le suplicaron, sin saber que era Jesús, que por favor comiera con ellos, que se quedara esa noche, que estaban entusiasmados, que ellos habían sido animados con las palabras que Él les había dado. Jesús dijo que estaba bien. Se sentó a comer con ellos, y en el momento en que Jesús dio su primer bocado, entonces sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era el Cristo resucitado. Y uno de ellos dijo al otro: ¿no ardía tu corazón mientras Él nos hablaba? Sí, eso sucedió. Mientras su palabra era expresada, nuestro corazón ardía. Inmediatamente después hicieron lo mismo que las mujeres. Regresaron donde estaban los otros y empezaron a hacer lo mismo, a predicarles las buenas nuevas y al Cristo resucitado. Esta mañana el mensaje que quiero compartirles es que cuando salgamos de aquí, vayan y cualquiera que tengan en el camino les hablen sobre el Cristo resucitado. Les pregunto, ¿acaso no arde nuestro corazón cuando leemos su palabra? ¿Acaso no nos llenamos de emoción cuando cantamos que Él ha resucitado? ¿Acaso su espíritu no conmueve nuestro espíritu? Sé que responderán: sí, nuestro corazón arde. Pues entonces ahora cumplamos lo que la Escritura dice. Vayamos y prediquemos el evangelio de nuestro Jesús. Hablemos a quienes están cerca nuestro sobre nuestro Señor Jesús. Por favor, pónganse todos de pie. Voy a suplicar a los hermanos que van a ser ordenados como diáconos y vienen aquí al frente, y también a unos 3 diáconos o pastores conmigo. Vamos a orar por ellos. Cada año en el culto de resurrección tenemos una ordenación de diáconos o de pastores cuando es necesario.